Bueno, muy buen día a todos. Hoy dentro del ciclo de la Asociación Internacional de Sintergética, llamado por una integridad y comunicación armónicas, por una integridad, o sea, por una coherencia, y por una comunicación armónica, es decir, una comunicación que sea efectiva, una comunicación que se dé, porque en la vida y en la salud, la comunicación y el adecuado lenguaje son supremamente importantes. Entonces, dentro de ese ciclo, dentro de ese intento de la Asociación por una Integridad y Comunicación Armónicas, me corresponde hoy desarrollar un tema, digamos, que me proponen, se ha llamado la libertad de la ignorancia del ser que somos y renunciar a lo que no somos. La libertad que implica de la ignorancia del ser que somos y renunciar a lo que no somos. De ese título, la libertad de la ignorancia del ser que somos y renunciar a lo que no somos. Renunciar, yo dejé ese concepto porque renunciar, no hay que renunciar. Digamos que el concepto básico en sintergética y el concepto fundamental es que somos un ser, una conciencia, un núcleo del uso de conciencia que habita una personalidad. Como dice un sacerdote amigo nuestro, nosotros no somos animales en evolución, somos seres espirituales que decidimos descender a tener una experiencia en el tiempo y en el espacio, en la materia y en el tiempo. Entonces, básicamente partimos de la propuesta de que somos un ser que habita una personalidad. Esa personalidad entonces es llamada el no ser y hay una tendencia a pensar que hay que renunciar a la personalidad, que hay que acabar con ella. No, el ser que somos utiliza la personalidad como un instrumento de aprendizaje, como un instrumento de relación con el medio ambiente y con sus seres para generar en esa relación un aprendizaje que va a permitir aprender, por lo tanto, evolucionar y avanzar en el proceso evolutivo hacia ser seres humanos. De manera que esa personalidad, que es lo que no somos, entre comillas, no hay que renunciar a ella, hay que integrarla, hay que trabajar en ella, hay que elaborar en ella, hay que intentar que su expresión física, emocional y mental, el cuerpo físico, emocional y mental, se alineen, que uno pueda hacer, sentir y pensar simultáneamente algún día para que esa personalidad sea coherente. Entonces no es tanto renunciar, sino asumirla como un instrumento e integrarla, que incluso en algún tiempo se integrará realmente y físicamente, según dicen los maestros orientales, y vamos a generar en esa conexión de la personalidad ya avanzada y coherente, el ser o el alma que somos o la conciencia que somos en esencia, vamos a generar el cuerpo causal, que va a ser otra instancia en nosotros, otro estado de conciencia para avanzar en ese proceso evolutivo, para seguir avanzando en este universo, en ese proceso evolutivo. Entonces, la libertad de la ignorancia del ser que somos implica empezar a conocer eso, empezar a comprender eso. Y en la libertad comprendemos algo, y ese es como el motivo y el propósito de este taller hoy, tratar de rescatar el término comprender. Por eso dentro de ese capítulo yo llamo todo este ejercicio de acompañamiento y de compartir algunos elementos de comprensión que hemos tenido a lo largo de nuestro camino, yo llamo en relación con los 5 elementos de la conciencia, o sea, los 5 matices que nos permiten eh, asumirnos como un ser que habita en esa personalidad. Yo había llamado esta conferencia Emerger
hacia el comprender, emerger hacia el comprender, más allá de solo entender o sentir. ¿Por qué emerger? Estamos en la asociación en este año, en el año del aire, porque hemos trabajado el año de la tierra, que es autoidentificación, el año del agua que tiene que ver con la capacidad de autoadaptarse, el año del fuego que tiene que ver con la capacidad de autotransformarse y transmutarse para poder llegar a este año del aire, que es la autoemergencia. Se refiere a emerger a una nueva comprensión, a emerger a un nivel más alto, a emerger a una visión más amplia que nos permita tener más elementos y ojalá poderlos integrar y asociar para que nos sean útiles en nuestro proceso de evolución y aprendizaje. Entonces, en el emerger hacia el comprender, más allá de solo entender o solo sentir, entonces yo creo que debiéramos comenzar contando, refrescando o recreando o comentando, para los que saben y no saben, acordarnos desde nuestro cerebro es una estructura que nos permite manejar la conciencia que somos de una manera más o menos adecuada. Y acordémonos que tenemos un cerebro más racional y lógico y uno más intuitivo y emocional. Un cerebro más del día, del hacer y de las obligaciones. Un cerebro más de la noche, de la pausa y de la emocionalidad. Es como si nuestro cerebro tuviera dos lóbulos claramente definidos que tienen que ver con el pensar y el sentir. O sea, hay un cerebro más racional, más lógico, más con los pies en la tierra, más del día, más de la acción, más del entender, más de la lógica, más de la racionalidad lógica. Y un cerebro más emocional, más intuitivo, más de la pausa, más de la noche, más del sentir. O sea, esos dos cerebros, esas dos funciones en nuestro cerebro están claramente definidas. Y es muy curioso y podemos asociar esa analogía o hacer una analogía entre ese cerebro y nuestro planeta, como si nuestro planeta fuera un cerebro. Y fíjense cómo hay como una cultura occidental y una cultura oriental. Y cómo esa cultura occidental en la que nosotros estamos inscritos, si lo vemos culturalmente, se habla de una cultura occidental o de un hemisferio occidental, más hacia la productividad cuantitativa, más hacia lo explícito, más hacia los objetivos, que proponen generar una dinámica de ciencia objetiva explícita que compruebe material y cuantitativamente las cosas, medible, tangible. Es como una sociedad de lo objetivo. Y fíjense cómo es como si en el planeta hubiera ese otro hemisferio cerebral que es más intuitivo, más emocional, más de la devoción, más de la religiosidad, más tendiente a lo cualitativo, a lo implícito, a lo intangible, a lo sutil, a lo subjetivo, como si como si el planeta fuera un cerebro y hubiera una cultura más objetiva y una cultura más subjetiva, como si hubiera una cultura más del pensar y una cultura más del sentir. Pero acudiendo nuevamente a ese cerebro, existen unas estructuras entre esos hemisferios cerebrales que conectan, que se llaman las comisuras y que son estructuras de conexión. Hasta hace un tiempo enseñaban en anatomía o en neuroanatomía, la medicina. Esas comisuras eran como especies de clavitos que habían en el cerebro para que no se desclavaran los dos hemisferios, pero esos hemisferios no se van a separar si están metidos desde una tabla ósea rígida y fuerte. Entonces, ya se va sabiendo, se conoce que esas comisuras son realmente puentes de paso de información entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, entre el hemisferio del pensar y el hemisferio del sentir, entre el hemisferio del entender y el hemisferio del
sentir, del, eh, de la parte más emocional. Entonces, esas comisuras en realidad nos pueden permitir, se llama la comisura anterior, la comisura posterior, el cuerpo calloso mayor, muchas otras que existen. Entonces, ¿qué descubrimos? Que tenemos la posibilidad de conectar el pensar con el sentir. Y entonces generar como un tercer cerebro ya funcional, que es la adecuada relación y la conexión entre ese cerebro que piensa y ese cerebro que siente, y generar un tercer cerebro que comprende. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio con respecto a la luz, hay como una especie de sensación de que estamos siempre sometidos a la acción y a la reacción, o acción o reacción, o la luz o la sombra, o lo bueno o lo malo, o la salud o la enfermedad, como los dipolos, como lo uno o lo otro, la medicina convencional o la medicina alternativa, o lo uno o lo otro. Y resulta que a lo mejor no es o lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio de cerebro que comprende, empezamos, por ejemplo, a comprender que la oscuridad no es lo contrario a la luz, que la oscuridad es falta de luz, que siempre que exista luz, la oscuridad va a desaparecer y que en un entorno de luz, si alguien anda por ahí con una linterna apagada, pues no va a desplazar a la luz. En cambio, si estamos en un entorno oscuro, sin luz, siempre que alguien aparezca con una luz, la luz va a reemplazar a la oscuridad. Entonces, no es la sombra mala ni buena. La sombra es simplemente un elemento que nos permite apreciar que la luz existe. Pero entonces no hay un contrario que se oponga a la luz, sino que existe luz. Siempre que la luz exista, la sombra se va a desplazar. Sin embargo, es muy importante la falta de luz o la sombra porque nos permite apreciar lo que es la luz y lo que puede implicar, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Lo mismo entre la salud y la enfermedad. Por eso nosotros, que la propuesta sintergética de integración y de integridad la asumimos desde la salud y desde la medicina, nos damos cuenta que ese dipolo salud-enfermedad es realmente una dinámica que en un nivel de conciencia nos ayuda a entender cosas, pero que cuando comprendemos y cuando hacemos esa asociación de comprensión entre el pensar y el sentir, nos vamos a dar cuenta que la salud es lo que existe, que el ser que somos es saludable, que la personalidad a veces o muchas veces puede estar enferma, estar en desequilibrio, mostrar lo que se llama enfermedad, pero ¿qué tal si lo que somos en esencia en realidad es salud? Si el alma o el ser que somos no se enferma, que lo que se enferma es la personalidad cuando hay una disarmonía entre la conexión de esa personalidad en la que estamos y de ese ser que somos. ¿Y qué tal si a lo mejor entonces ya no tenemos que pelear tanto contra enfermedades, contra síntomas de enfermedades, sino laborar para acompañarnos y acompañar a retornar a la salud, a ser salud, a ser la salud que somos, a emerger a comprensiones nuevas, donde entonces no peleamos tanto contra síntomas, sino que vamos a encontrar las causas profundas de las cosas y a mover los elementos para retornar a esa naturaleza que es la salud. Si entonces funciona ese cerebro solo en el entendimiento, se va a decantar por lo explícito, a intentar siempre explicarse las cosas y a tratar de actuar desde las explicaciones simplemente. Frecuentemente se exalta el alerta, la acción, la productividad, lo que hay que hacer, y muy frecuentemente en esa cultura occidental nos muestra del entendero del objetivo, incluso en la noche, que debiera ser el tiempo y el espacio de la pausa, las personas siguen pensando, actuando, resolviendo, e incluso pueden quedarse dormidas
en una labor lógica y secuencial de alerta. Eso va a mantener estimulado un sistema que en el organismo permite que nuestro organismo haga las cosas que no hacemos con la cabeza, lo que el cuerpo hace, mover el corazón, hacer la digestión, meter los nutrientes, sacar las toxinas, respirar. Todo eso lo hace ese sistema que llamamos el sistema autónomo o neurovegetativo, que en realidad no es tan autónomo porque también está influido por cosas externas, emocionales, etcétera, pero que es una balanza entre dos platillos, el platillo del simpático, el alerta, y el platillo del parasimpático, la pausa. El simpático, la adrenalina, la pausa, la acetilcolina. El hacer y el pausar. El ritmo, la correcta relación entre esos dos platillos del neurovegetativo da un correcto ritmo de acción y de generación de salud en el cuerpo, pero esa tendencia a pensar, a explicarse, a ser objetivo, a estar en la productividad cuantitativa, a ser permanentemente, va a disparar el sistema simpático, no solo en el día, sino en la noche. Es como si el organismo necesitara, y esa personalidad necesitara o pudiera hacer todo lo que hay que hacer en el día, pero en la noche debiera hacer la pausa, pero no la hace. Entonces se va convirtiendo en una obsesión por el hacer, por el pensar de día y de la noche. Si funcionara al revés, si en una cultura determinada o en un temperamento determinado de una persona estuviera más polarizada en el sentir, en el pausar, en lo emocional, en lo sutil, entonces eso va a llevar por el contrario a una persona más o menos apática, con falta de acción, que va a estar allí Dios me lleve, Dios me traiga, como decimos coloquialmente aquí en la tierra nuestra. Entonces, serían, no serían situaciones ni malas ni buenas, serían situaciones, pero serían incompletas, porque quedarse solo en el hacer o quedarse solo en el sentir, eso sería incompleto. ¿Qué consecuencias tendría eso, por ejemplo? En nuestra cultura occidental, esa tendencia a la objetividad permanente, a lo explícito, a lo que hay que hacer, a la productividad, a la alerta, a la adrenalina, pues va a tener disparado ese sistema simpático que va a producir vasoconstricción. Eso va a generar falta de oxigenación. Y por supuesto, una persona que en la noche se acuesta a dormir y está en una alerta permanente, pues su cerebro va a seguir funcionando en las ondas beta rápidas y va a descender de pronto a ondas alfa, que es el semisueño, y de pronto al sueño superficial, que son las ondas teta, pero el cerebro debiera descender y ser mucho más lento hasta ondas delta, porque cuando uno llega a ondas delta, porque se acuesta a dormir y a descansar y no a pensar o a seguir trabajando en la noche, cuando se baja a ondas delta, llega un momento en un tiempo determinado, media, una hora, en que el cerebro produce un voltaje que limpia ese cerebro de toxinas físicas y psíquicas y además conecta la melatonina y conecta la pineal, perdón, y produce melatonina. Y la melatonina es como un director de orquesta que dice, produzcase serotonina para estar al otro día alerta, produzca acetilcolina para relajar los músculos, relajar los vasos sanguíneos, meter nutrientes y sacar toxinas. En últimas, mantenimiento del motor. Y también se produce timosina para subir las defensas. Dormir bien por la noche mantiene las defensas altas, sobre todo en estos tiempos de pandemias y de cosas tan serias que han ido sucediendo. Entonces, miren cómo si hay una dinámica solo del entender o del explicarse del hemisferio izquierdo, pues no vamos a ir a un sueño profundo y al otro día no vamos a emerger con un cuerpo descansado o con una personalidad dispuesta a seguir en el proceso de relación y de aprendizaje. Es como el concepto que yo llamo, entramos como en esta cultura nuestra, una dinámica como el motor recalentado, como un fuego permanente. Se puede asociar el entender y el racionalizar y la dinámica simpática de alerta como al elemento fuego. Y el sentir, el intuir, el pensar, el descansar, el emocionarse como al elemento agua.
Miren que no son ni malos ni buenos, y la dinámica corporal y orgánica realmente están generando diferencias de potencial para hacer movimiento básico. Eso no es malo, la diferencia de potencial entre el pensar y el sentir, entre el fuego y el agua, porque así es como entran los nutrientes y salen las toxinas en un movimiento de acción-reacción. Lo que pasa es que nosotros en la conciencia humana estamos en la posibilidad de ir más allá de solo el fuego y el agua, desde la tierra hacia el agua, hacia el fuego, hacia el aire y hacia el éter. Esas son nuestras 5 características. Entonces nosotros podemos en esa dinámica relacionar los elementos y no quedarnos solo en la acción-reacción, sino generar la relación adecuada entre esos dos elementos para que a través de el fuego, del elemento tierra y agua, para que a través del fuego y el aire podamos ascender, podamos emerger, podamos disolver lo antiguo, podamos transformar las antiguas comprensiones y con los mejores elementos de esos antiguos paradigmas y comprensiones generar una base para que haya una visión más amplia y podamos emerger, ir al aire. Este es el año del aire, el año de la emergencia, pero no de la emergencia que se detiene, sino del emerger a nuevas comprensiones. Si nosotros nos quedáramos entonces como en esta cultura occidental, es como una especie de motor recalentado. Eso tiene consecuencias porque imagínense, por ejemplo, un caso clínico, una persona de 65 años que viene con dolores en la rodilla hace un tiempo y por fin se hace examinar por un ortopedista y el ortopedista o el traumatólogo le dice, hombre, usted ya tiene 65 años, yo le veo sus cartílagos muy acabados, están destruidos, usted prácticamente tiene una artrosis de rodilla. ¿Cuántos años? Ah, es que tú trotas, has trotado toda la vida, 40 años trotando, ah, sí, destruiste tus cartílagos. Ya tienes 65 años, ya esos cartílagos se destruyeron. ¿No? Como así hay personas de 90 o de 100 años que no tienen los cartílagos destruidos y han hecho ejercicio toda la vida? ¿Qué fue lo que pasó? Es que ese era un ejecutivo de una empresa que vivía objetivamente, produciendo cuantitativamente, preocupado de día y de noche, los proveedores, lo que hay que hacer, lo que se me quedó por hacer hoy, lo que hay que hacer mañana, sueño superficial, nada de la producción del ciclo de la melatonina y la acetilcolina, o sea, es un cuerpo fuego en la vida, un cuerpo fuego que se va quedando seco. Los cartílagos que son estructuras de lubricación, no toma agua, no saca tiempo para la pausa, no duerme bien, no pisa el suelo con los pies descalzos, la tierra o la grama. O sea, el yin, el agua de su organismo se ha agotado hace 40 años y además trota. No es porque trote, es porque trota con unos cartílagos que se fueron quedando secos, que se van destruyendo, entonces se van volviendo artrósicos, de manera que no es solo pelear contra la sintomatología, sino de tratar de encontrar la causa que en ese señor y en ese paciente fue acción sin pausa, fuego sin agua, explicación sin invitación, pensar sin sentido. Y esa es la historia de muchas pacientes en la vida, porque cuando uno no hace esa labor de conexión y en la noche no pasa al otro hemisferio y no hace la pausa y no pone el elemento agua, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el organismo, al no hacer una estimulación de ese sistema de la pausa desde el sistema nervioso central, lo va a intentar desde las suprarrenales, desde la corteza suprarrenal, entonces va a producir cortisol, corticoides, que van a intentar que esa persona haga esa pausa, pero que se van a ir a receptores periféricos al estómago y va a producir una producción excesiva de ácido clorhídrico que va a quemar el estómago, que eso no es normal, o va a generar una dinámica de dilatación de los esfínteres, del pírolo y del cardio, entonces van a haber reflujos de bilis hacia el estómago que lo queman o de bilis y ácido hacia el esófago que lo queman y sintomatología que vemos todos los días, o va a estar en una acción permanente de alerta que va a disparar toda la dinámica de renina-angiotensina de los riñones, entonces va a empezar a estar hipertenso porque el cuerpo va a pensar y el corazón va a ser exigido para que pueda mantener un organismo que está limitado, o se va a ir al detrusor de la vejiga y va a ser permanentemente síntomas urinarios que van a poder llegar hasta la infección vesical, etcétera, o se va a ir al tallo cerebral y va a ir a hacer hipotensiones,
súbitas y disautonomías, o se va a ir al corazón y va a hacer arritmias. Entonces es un intento de relajación desde las suprarrenales, pero es una consecuencia, son sintomatologías que son consecuencias de lo que yo he llamado tener un motor recalentado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos, con nuestro entorno? Los terapeutas que estamos en esta propuesta de una visión más amplia y de la posibilidad de integrar, ¿qué tenemos que hacer? Eh, acompañar, acompañarnos a nosotros mismos y acompañar a los pacientes a comprender, a tener una dinámica de relación entre el pensar y el sentir, a no desvalorizar ni acabar con la actitud ejecutiva, objetiva y de productividad. No, no, en esa dinámica, de esa balanza un poquito desequilibrada, no quitarle a lo que se ha logrado, es simplemente aprender a ponerle peso al otro platillo, al platillo del agua, al platillo de la pausa. O sea, generar una cultura de la pausa que es tener tiempos y espacios para uno mismo, sin dejar de hacer lo que hace, pero tener tiempos y espacios para el sentir, para hacer coincidir lo que uno hace con lo que le encanta, perdón. A tener tiempos y espacios para refrigerarse, para que el agua refrigere el fuego, para la cultura de la pausa, sin sentimiento de culpa. Eso se puede ir logrando. Esa es la propuesta de este año, cuando hablamos del año del aire, del año de autoemerger, es emerger a esa comprensión en que el entender y el sentir se pueden asociar. Hay tres propuestas para este año: la intuición, la sabiduría y la libertad. En el elemento aire, toda esa dinámica de intuir se va a lograr cuando uno está en la acción de la responsabilidad, de lo cuantitativo y de lo objetivo. Podemos asociar el entender a lo objetivo y a lo explícito, pero podemos asociar la sabiduría a lo intuitivo y a lo implícito. De todas maneras, la intuición y la sabiduría se pueden llegar a relacionar, a generar una comprensión, o sea, una asociación entre ellas, y entonces la correcta acción de lo más filosófico del intuir y la sabiduría genera la libertad. Entonces, ¿qué es la libertad? Cuando uno relaciona la acción con la reacción y genera la relación, cuando uno asocia el pensar y el sentir y genera el comprender, eso es libertad. Cuando eso sucede, entonces uno decide o logra encontrar lo que vino a hacer a este planeta y hace coincidir lo que hace con lo que le encanta. Entonces uno no tiene que entrar en esa dinámica de que lo que yo hago, qué pereza y algún día lo tengo que dejar y me tengo que jubilar para no hacer nada más, porque lo que hago me libero de lo que hago. No, es que cuando uno entra en esa dinámica de la libertad y asocia el sentir con el pensar, la acción con la reacción y coincide con lo que uno vino a hacer, entonces uno no se jubila, uno no jubila el cerebro nunca, uno termina de hacer cuando termina la personalidad y sucede lo que llaman el morir, que se va de acá. Y mientras tanto, uno vive en júbilo porque uno empieza a ser dueño del tiempo, empieza a ser dueño del tiempo. Entonces, desde la conciencia, no genera el tiempo y desde el tiempo se precipita al espacio. Entonces, en el tiempo relaciona el ser que somos con el espacio de la personalidad en la que estamos. Entonces, esa personalidad se cualifica, esa personalidad empieza a hacer, sentir y pensar simultáneamente. Esa personalidad empieza a ampliar la visión. Esa personalidad se vuelve un instrumento adecuado de servicio, de comprensión y de servicio. Entonces, libertad, decidir hacer lo que vinimos a hacer y coincidir lo que hacemos con lo que nos encanta. Apasionarse, vivir absolutamente apasionado, pero totalmente desapegado. Eso permite alejarnos de ese concepto de la muerte como algo terrible, ¿no?
que la muerte no existe. La vida es lo que existe. La muerte es falta de vida. La vida, lo que llaman la muerte, es un espacio de la vida entre las encarnaciones de aprendizaje. Es como si la muerte fuera un retiro. Entonces, siempre júbilo. La libertad es entonces la relación operativa entre el intuir y el saber, entre la intuición y la sabiduría. Pero también la libertad es poder en el tiempo ser dueños del tiempo y dejar de vivir en el pasado, cargando resentimientos, el pasado como resentimiento y culpa, poner el pasado en presente como aprendizaje y todos los seres que pasaron por la vida de uno como maestros, no solo en esta encarnación, sino en encarnaciones anteriores, porque qué tal que si nosotros somos un ser que va viniendo y va yendo, que pertenece a un alma grupal y familiar, y nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Con seguridad nosotros mismos hemos sido padres de los padres o hijos de los hijos, nosotros hemos sido bisabuelos, uno de los bisabuelos o uno de los tatarabuelos de nosotros mismos. Entonces, en el reciente pasado y en el remoto pasado, convertir y decidir que todos los seres que pasaron por la vida de uno sean maestros y todas las experiencias que vivimos aprendizajes. ¿Cuántas veces habremos muerto en terremotos, en tsunamis? ¿Cuántas veces habremos sido opresores y oprimidos? ¿Cuántas veces habremos sido tiranos y tiranizados? Zafarnos de esa vaina de la acción y la reacción. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que me abandonaron, no. Ese pasado todo en presente, y entonces así vamos a tener control sobre la vida y vamos a estar en paz, y vamos a poder asumir el compromiso del presente y además no vamos a vivir el futuro como expectativa, ay, ¿cómo ir a ser el futuro? No, el futuro va a ser lo que sembremos en presente con compromiso, entonces va a ser la certeza de que lo que sembramos en el compromiso de la responsabilidad y la autenticidad del presente vamos a obtener en el futuro. Entonces vamos a volvernos protagonistas de nuestra historia y vamos a dejar de repetirnos tanto y vamos a poder hacer uso de nuestra conciencia reflexiva y vamos a liberarnos de tener que vivir solo naciendo, creciendo, reproduciéndonos y muriendo como una lechuga, como un ratón o como una cucarachita, ¿no? Vamos a tener conciencia reflexiva, nos vamos a dar cuenta de que somos en el cuarto centro y vamos a poder ir al quinto centro a ser co-creadores, originales, a jugárnosla en este pequeño tiempo y espacio que vivimos de 80 o 90 años para hacer coincidir lo que hacemos con lo que nos encanta, seguir avanzando en nuestro proceso evolutivo. A eso es lo que tenemos que emerger, esa es la propuesta, que entre la libertad y que entre la intuición y la sabiduría podemos generar la libertad de decidirnos, jugarnos por la vivir, por esa vida en presente, aquí y ahora, de una manera definida. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de meditación, en acción, en reflexión, donde podamos llegarnos por generar un modelito para ponernos en relación con nosotros mismos y hacer desde la práctica concreta ejercicios para poder lograr eso que les estamos proponiendo. Entonces, lo más importante en la meditación es saber que meditar es estar en presente, totalmente conscientes de nosotros mismos, en recuerdo de nosotros, en recuerdo de sí, siquiera 10 segundos o más. Entonces es muy importante en la respiración para lograr estar en ese presente. La meditación, la respiración. Es respirar profundo, expirar largo y lento, hacer inspiraciones lentas, profundas, rítmicas y pausadas. Y hacemos una pequeña inspiración, una pequeña pausa en la inspiración, una pequeña pausa en la expiración, vamos a poder ponernos en la pausa inspiratoria en contacto con lo que puede hacer. Es lo que hace un bebé cuando nace, inspira y grita. Y en la pausa expiratoria nos vamos a poner en contacto con eso que llaman morir, que es retirarse de la personalidad. El ser se retira de la personalidad, expira, no vuelve a inspirar. En la pausa expiratoria nos ponemos en relación con eso que llaman la muerte y entre todos poco a poco vamos a ir trascendiendo ese miedo a lo que llaman la muerte, que es causa de mucha enfermedad y patología. Entonces, inspiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Pausa inspiratoria, ojalá con la lengua pegada del paladar para que conectemos el canal anterior con el canal posterior. Expiración larga,
a la más larga que la inspiración para poder, y lenta, más larga que la inspiración para poder. Segundo. Desde ese presente que somos, es asumir lo que somos y declarar, dar, a ponernos en contacto con lo que somos. Sí. Yo soy el alma y expirando, descender el alma soy yo. Inspirar, yo soy la luz. Expirando, la luz soy yo. Inspirando, yo soy el ser. Expirando, el ser soy yo. Es como somos luz, declarar, yo soy hijo de la luz. Soy sostenido, mantenido, provisto, protegido, bendecido por la luz. Y bendigo la luz, porque eso es lo que somos. Somos hijos de la luz. Nuestra estructura es alimentada por la luz. Nos alimentamos de luz, los alimentos son luz transformada. Emitimos luz, producimos unidades de energía para funcionar, emitimos. Somos hijos de la luz, somos hijos de la luz, somos mantenidos, sostenidos, provistos, protegidos, bendecidos por la luz y bendecimos por la luz emitida por esa estrella en la que vivimos. Estamos allá metidos en el caldero central, pero estamos en la atmósfera del sol, vivimos en el sol, este planeta vive en el sol, somos hijos de la luz. Y entonces, al tener esa conciencia, ese agradecimiento porque somos hijos de la luz, esa luz en que vivimos, que somos y que emitimos, esa luz que puede hacer un trabajo sobre la materia, esa luz que puede generar un impacto sobre una placa de plomo y desprender electrones que se vuelven corriente eléctrica y abajo ese efecto piezoeléctrico que nos demostró Albert Einstein, ganó su premio Nobel. Esa luz que nosotros somos también la podemos emitir, y si somos coherentes, haciendo, pensando y sintiendo simultáneamente, trabajamos en nosotros, entonces vamos a emitir una luz cada vez más coherente que puede hacer un trabajo, después nos acompañará a una persona que y a que regrese hacia la salud, podemos acompañarnos a nosotros mismos, a avanzar en la comprensión, a ampliar la visión del mundo, a ir más allá de solo nacer, crecer, reproducirnos y morir, y ser protagonistas de nuestra propia historia, tomar decisiones. Entonces, sentirnos conectados con el gran organismo. Somos un pequeño organismo de componentes interrelacionados y comunicados, que estamos dentro de un organismo mayor que es la naturaleza, dentro del planeta, dentro del sistema solar, dentro de la galaxia y el universo. Vivimos en un orden orgánico, en un organismo, en una organización. Esa organización cuida de todos sus componentes, de manera que podemos con libertad emerger a la conclusión de que trabajos, entonces, por ejemplo, podemos hacer la labor en nosotros mismos, en este mudra, en esta posición de las manos, se llama el mudra o la posición de la libertad del pájaro que vuela, en el cuarto centro, en el tórax, percutiendo alternativamente entre la izquierda y la derecha al ritmo de cada cual, declarar desde la convicción que somos y con toda libertad, que a pesar de todas mis dificultades, a pesar de todas mis situaciones no comprendidas, a pesar de todos mis procesos aún no terminados, a pesar de todas mis patologías, a pesar de todos los enredos que tenga, yo me acepto, yo me reconozco, yo me amo sin ninguna condición, siento en todo mi ser el amor total e incondicional del Creador y permitimos que esa organización, que ese orden de la totalidad orgánica de nosotros y que potencie nuestra luz, que la haga coherente y que nos volvamos útiles. E incluso lo podemos contemplar siempre. En el centro de todo amor
yo permanezco. Y hasta aquí nada puede llegarme. Eso genera ya una protección hacia posibles frecuencias bajas que puedan alterar la parte evolutiva de aprendizaje. El centro de todo amor yo permanezco y hasta aquí nada puede llegarme. Y desde este centro yo me exteriorizaré para servir y amar. Y esa es una decisión de andar laborando con nosotros y con los demás. Y acuérdense que uno avanza en su proceso evolutivo y de cambio, de ignorar que ignora, a saber que ignora, a saber que sabe, y ojalá ignorar el saber, o sea, del miedo en el ignorar que ignora, a la claridad en el saber que ignora, al poder en el saber que sabe, e ignorar el saber para ir bien, dando de lo que uno tiene. Uno da de lo que uno tiene es el vacío y ese orden universal lo llena de nuevas cosas. Esa es toda la clave de la vida para seguir evolucionando. Tomar esa decisión. Podemos en un momento determinado, para concluir y cerrar, pronunciar la palabra sagrada del Om, que es realmente la concreción o la integración del Aum, el A que es en la Trinidad cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en la Trinidad de Oriente que es Shiva, el Padre. A, tiene que ver con la abundancia. U, que tiene que ver con el Dios Hijo, o la relación, tiene que ver con la alegría. Y M, que es el Dios Madre o el Espíritu Santo del Católico, o el Brahma de los orientales. M, que tiene que ver con el agradecimiento por toda la dinámica evolutiva a lo largo de miles y millones de años. Entonces, cuando pronunciamos el Aum, que se convierte en el Om, estamos haciendo que eso que comprendemos se plasme, que tengamos un instrumento para plasmar en el vacío totipotencial y generar singularidades, generar realidades. Eso es lo que pasa cuando conocemos el hombre. Entonces el U, la U es la alegría, la M es el agradecimiento. Cuando con alegría agradecemos la abundancia, que es la naturaleza del ser total de estos universos. Entonces el AUM, que es el OM. Pues para concluir, vamos a pronunciar con toda comprensión ese OM en que tenemos la posibilidad, la decisión de emerger, de ascender a la comprensión más amplia de que podemos ser protagonistas de nuestra propia historia, originales. Hagámoslo entonces con toda comprensión. Bueno, muy bien, muy agradecido y ojalá damos aquí elementos que nos ayuden a seguir caminando y a poder seguir siendo servidores. Muchas gracias, mi amable.